Hola. Estamos con la profesora María del Carmen Maurel para conversar sobre el uso de las TIC en el aula. Bueno, María del Carmen, te vamos a hacer unas preguntitas, sobre todo por el uso de las netbooks y qué herramientas usas para tus clases en este nuevo mundo de las TIC, digamos. ¿Qué recuerdos tenés de las primeras veces que usaste tecnología en el aula Uf. o para el aula? En realidad no fue fácil, como es, la verdad que es siempre todo un desafío, eh, sobre todo porque nosotros, como bien vos dijiste, yo vengo del área de las ciencias sociales, o sea que soy profesora de ciencia de la educación, por lo tanto, eh, digamos que durante la carrera no es que incorporé conocimientos que tengan que ver con lo tecnológico o con lo técnico. Por lo tanto, cada vez que empecé a trabajar con una herramienta nueva, ya sea desde el manejo de la PC, los distintos software, incorporar presentaciones, después incorporar videos y audios a las presentaciones, eh, para armar materiales educativos, después fui incorporando lo que sea trabajar el correo electrónico, después las listas de distribución, después más adelante ya empezamos a trabajar con los blogs, después vino las herramientas de los campos virtuales, pero digamos, cada una fue un desafío. Y los primeros desafíos que tuve fue justamente trabajando en la elaboración de materiales educativos, donde por ahí uno usa la herramienta a necesidad, es decir, por ahí pierde el potencial que tiene, eh, si vos conoces todos los potenciales de la herramienta. Y me acuerdo una anécdota puntual en este momento de haber hecho un material en PowerPoint, donde lo primero que debería haber hecho es generar una plantilla para no tener que hacer una por una las presentaciones, para después hacer un compacto de un material educativo. Y yo, en vez de generar la plantilla, me tomé el trabajo de hacer una por una cada una de las pantallas. Y después que termine el material, una colega de ingeniería de sistemas me dice, pero esto me era re fácil, porque vos lo hacías así, así, y te genera la plantilla y todas te salen igual. Bueno, como esa, qué sé yo, no tener que repetir los botones, etcétera. Bueno, ¿Y cuáles fueron los factores que te motivaron a usar las TICs? Porque como vos decís, nosotros no fuimos formados en esa escuela de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pero ¿qué te motivó a empezar con estas herramientas? en general, yo creo que hay una inclinación, o sea, yo siempre digo, algo hay dentro de uno, como nosotros decimos, que, que es un motivo interno, que te gusta, que te atrapa, que es como que no, a mí en realidad, eh, en principio, estaba trabajando en lo que era educación a distancia, por lo tanto me resultaba un poco como es necesario empezar a incorporar estas nuevas herramientas. Por otro lado, eh, necesitaba, como es, eh, incorporar cosas nuevas a cómo es para poder llegar a alumnos que en realidad tradicionalmente no podíamos llegar. Entonces, por ahí, yo empecé a ver, empezamos con los videos, o sea, filmarnos justamente, eh, no con la tecnología de la computadora, pues no teníamos en ese momento cámara en las computadoras, sino teníamos videofilmadoras y que nos filmábamos entre nosotros, los colegas, explicando un poco la metodología de trabajo, explicando cómo es, cómo iba a ser el desarrollo de todos los módulos, etcétera. Así empecé, digamos. Después cada vez me fue atrapando más porque justamente el avance de la tecnología me fue mostrando las posibilidades infinitas que tienen estas herramientas, sobre todo con la llegada de la web 2.0, donde en realidad se nos abre un abanico de posibilidades a nosotros que no entendemos de programación, y mucho más fácil poder armar un material, poder interactuar con el alumno, poder generar foros, etcétera. Eh, digamos que
Entonces hoy digamos que estás usando esas herramientas permanentemente en tus clases. Sí, 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 sí. O sea, uso muchas de las herramientas web y combino, digamos, el uso de una plataforma virtual que tenemos tanto en las instituciones universitarias como en las instituciones de nivel superior no universitario, eh, con otras herramientas que vienen de la web 2.0, inclusive herramientas de uso muy particular por los adolescentes, que es el Face, el Twitter, etcétera, que se pueden ir combinando tranquilamente con aulas virtuales que son más institucionales y más cerradas y que por ahí para determinado sector de estudiantes es como que también, si bien es cierto, por un lado los institucionaliza porque los hace entender de que si es virtual pero están entrando a un espacio institucional que tiene ciertas características, pero también el docente los lleva hacia sus espacios personales y vuelve, digamos, y esto enriquece bastante. ¿Y usted cree que le interesa al alumno, que se motivan los alumnos con estas herramientas, con este uso, dado que sus clases, en tu clase usás, digamos, mucho de esta Es, tecnología? yo soy muy alentadora, o sea, pero lo que pasa es que yo creo fundamentalmente que esto depende fundamentalmente del docente, como todas las cosas. Es decir, si vos le transmitís el fanatismo, la motivación por lo que le estás enseñando y a la vez por el uso de la herramienta, etcétera, y le vas acomodando a los tiempos de ellos y a lo que a ellos les interesa, sin, digamos, caer en el interés, digamos, a ver, ¿cómo te diría? De recreación social que ellos utilizan, sino partiendo desde ahí, pero haciéndolos usar para aprender. Eh, Se enganchan, inclusive te superan, porque hacen materiales y presentaciones y buscan, ellos para la tecnología están mucho más abiertos que nosotros, entonces preparan materiales que por ahí te desconciertan o están trabajando con software o programa que nosotros no trabajamos y la verdad que te da mucha satisfacción poder ir aprendiendo con ellos. Ahora, por eso te decía, depende de cada docente, porque hay docentes que si bien lo hacen por una cuestión de que está de moda o porque me lo imponen, pero no hay una verdadera motivación también por parte del docente, entonces vos no podés transmitir lo que no tenés, digamos, la visión. Hoy justamente un alumno me planteaba, digamos, que los docentes en general, decía él, le damos las cosas y le decimos hagan, que no le enseñamos a usar las nuevas herramientas. Nosotros trabajamos también con alumnos adultos, digamos. O sea, que si bien no son los nacidos en esta época, digamos, los nativos digitales, como se les llama a veces. Entonces hoy un alumno me planteaba, digamos, con toda la razón, a veces dice los profesores quieren que utilicemos las herramientas, las TIC dentro del aula, pero dice, ellos nos dicen hagan y no nos enseñan cómo. ¿Vos parece que sucede esto en Sí, el instituto? sí, 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 muy habitualmente. No solamente en el instituto, sino que lo he vivido particularmente en la escuela secundaria también. Es decir, muchos docentes, eh, más de lo que quisiéramos, por ahí incorporan las herramientas, pero le trasladan al alumno la, la, ¿cómo es? La consigna de trabajo, la obligación de usarlas y no le dicen. Y es cierto que muchos saben, pero también es cierto que muchos no saben. Y volvemos a viejas herramientas como puede ser una planilla de cálculo, graficar después a partir de las estadísticas que obtienen, el manejo de las presentaciones en PowerPoint, el poder incorporarle un video, el poder incorporar audio, herramientas muy sencillas que ya se vienen trabajando, son software que se vienen trabajando hace mucho tiempo y que hay alumnos que no saben usarla, tanto en secundaria como en terciaria. Ahora, yo soy de la escuela donde se me ocurre que vos tenés que enseñarles, o sea, vos tenés que usarla, pero también tenés que darle la posibilidad de tomarte tu tiempo para que ellos te puedan ir orientando. Y de hecho que hago inclusive con muchos colegas. Vos sos testigo en muchas oportunidades que yo ahora, por ejemplo, estoy dictando una cátedra que o sea, dictamos en dos cursos diferentes y la otra docente no está tan metida en el uso de la herramienta del aula virtual,
Entonces nos colaboramos mutuamente, ella me pregunta, mira cómo tengo que calificar, cómo puedo hacer para subir esto, cómo puedo... O sea, Claro. yo creo que hay que ayudarnos entre nosotros y a la vez colaborar, obviamente, con los alumnos. Muy bien. ¿Y cuáles son las actividades que más realiza con TICS? En general, te decía, a mí me gusta mucho el hecho de elaborar materiales, me interesa mucho, pero también porque lo he hecho, sé que lleva mucho tiempo. Entonces, por ahí trabajo más con seleccionar material, eh, evaluar y determinar con ciertos criterios y seleccionar para ya sea capacitación o formación que estoy utilizando. Y cuando hablo de material, hablo desde material de lectura, un buen corto, imágenes, etcétera, con las cuales se pueda trabajar. Y después generar actividades, obviamente, donde la reflexión o el análisis o el trabajo lo tenga que hacer el alumno. Entonces, generarle la tarea a partir del recurso y abrir, sí, un canal de comunicación, ya sea de consultas con foros en el aula permanentemente, y por el otro lado algunos foros de debate donde se analicen algunos temas que me interesan ver la reflexión que tienen ellos y que esta postura crítica ante determinadas cuestiones, etcétera. Pero fundamentalmente esas tres cosas, digamos, son las que más estoy manejando últimamente. ¿Y los chicos participan en los foros? Los chicos Hacen participan, aportes significativos. hacen aportes, por supuesto que en realidad yo tengo materias de primer año diferentes cuando son capacitaciones con personal ya docente, digamos, pero en el caso de los docentes, de las carreras donde los chicos son de primer año, es más bien una actividad obligatoria. Y en el caso de capacitaciones con docentes o capacitaciones con personal más grande, vemos la posibilidad de ir mezclando. O sea, cuando hay un grupo donde responde por sí solo, no, pero donde a veces es una instancia donde necesitamos que se haga ese tipo de análisis o de reflexión y no vemos que el grupo no es muy participativo, entonces se le pone como una, digamos, nota de concepto. No es obligatorio, pero digamos que lo tenemos en cuenta a la hora de la aprobación del curso. Claro. ¿Y con la netbook, digamos, de los chicos se trabaja también? ¿O trabajas en tu clase? La investigaron, digamos, entraron los software. Sí, estamos de a poco, porque en realidad yo tengo grupos que justamente no tienen en este momento la net, en este momento. Pero sí trabajo con algunos software que tiene la net, eh, fundamentalmente con el que trae, con el EXE, que es para desarrollar materiales educativos. Eh, y después trabajo mucho con el tema de generación de videos, con presentaciones, etcétera, que sí, no con software que son más del área de las matemáticas, la física, la química, en ese caso no, digamos. Pero sí, sí estoy promoviendo. Sí. ¿Y qué, digamos, tipo de sitios o lugares de consulta en internet te usa más habitualmente? Eh, eh, Si ¿Qué se acuerdan. sitios? Y en realidad estoy trabajando mucho con la línea Portales. de la línea del portal de Educar, trabajo mucho con todo los videos, materiales, los videos, pero los materiales que bajan del Info también tienen centro de documentación bastante bueno. He trabajado con toda la línea eh, de cómo es los programas estos sobre documentales, sobre lo que es red de redes, digamos, de también, que más bien son documentales que se vieron en el Canal Encuentro y que queda, digamos, a disposición para después poder trabajarlo, que eso es lo importante, el vivo, digamos, y el que como los alumnos o a veces los docentes no podemos trabajar el vivo, poder contar con estos materiales y utilizar. Yo trabajo mucho con material de video y con material de imagen, gráfica, ya no solamente con documentación escrita, sobre todo porque tanto en la universidad, que son por ahí profesionales no del área humanística, como es la UTN,
o en el instituto que son egresados de escuelas técnicas, es como que trato de que la lectura sea para la reflexión, pero no llenarlos de una lectura, sobre todo de una lectura difícil, abstracta, que la entendemos nosotros y que por ahí para ellos algunas puntuales para la reflexión les sirve, pero para lo otro le dice mucho más y podés sacar mucho más de ello a partir de una imagen o de un video, una historieta inclusive. ¿Y cómo crees que está cambiando del uso de las TIC dentro de la enseñanza, digamos? ¿Te parece que va rápido, que es Yo lento? creo que es un proceso lento y que también, no solamente que es un proceso lento, sino que no está mal que sea lento. O sea, me parece que lo importante es que sea de calidad. ¿No? Es decir, que no, que a lo mejor no me preocupa tanto la lentitud como sí que por ahí hay algunos que han incorporado rápidamente, pero que se está haciendo un mal uso. Entonces, eso me preocupa más. En cambio, cuando yo veo que el proceso es lento, pero que es como es muy evaluado por el docente, muy a conciencia, me parece que es mucho más factible, duradero el proceso y que nos va a llevar a mejores resultados. ¿Y cuál te parecería que es el rol del docente en este nuevo escenario, digamos, de la educación con TICs? Porque algunos creen que, qué sé yo, que el docente por ahí ya no es necesario, hay, digamos, posturas así, otros... Bueno, esos son mitos que yo trabajo mucho con los alumnos en particular, porque la verdad que como es que, a ver, el uso de las tecnologías es un recurso más que tenemos, y yo siempre les digo, es un recurso que tiene que para nada desaparece el docente, es como que hay un mayor compromiso de parte del docente tanto en la selección de los recursos como en la elaboración de los recursos, como en la interacción con el alumno, lleva mucho más tiempo. Un tiempo que hoy por hoy no se lo está contemplando. ¿Verdad? Entonces, dentro de la carga horaria que tiene el docente y dentro de lo que se le paga, digamos, al docente o el costo, eso no se tiene en cuenta. Entonces, por ahí es mucho más fácil para el docente que ya tiene armado su clase tradicional, con la explicación, el momento para la explicación, el momento para el trabajo de lectura del alumno, alguna reflexión grupal, etcétera, salirse de ese modelo es muy difícil y utilizar y empezar a incursionar con estas nuevas herramientas donde el alumno cada vez le va a demandar más, donde también tiene que empezar a poner límites hasta dónde estoy disponible en esto no presencial y hasta dónde estoy disponible, lleva su tiempo, pero para nada, absolutamente es un mito, una excusa si se quiere. Yo creo que sí, lo que tenemos que contemplar es que a la vez que es una responsabilidad del docente, porque ya no es si la incorporo o no la incorporo. En realidad ya están, ya como dijo en su momento una autora de un libro que justamente el libro se titula, es Julieta Rosenhauer, y el libro se titula Llegaron para quedarse, y justamente llegaron para quedarse, o sea, ya esto no tiene vuelta atrás, no es como a lo mejor nos pasó en su momento con la televisión o la radio educativa, que digamos tuvo menos masividad y menos inclusión social, digamos. Los multimedios tienen mucha inclusión social, por lo tanto, y cada vez con artefactos o con tecnología más avanzada, más micro, digamos, por lo tanto vos la llevás que de bolsillo, se va extendiendo cada vez más y los docentes ya no le podemos huir a la responsabilidad. Lo que sí es cierto es que debemos hacerlo a conciencia y debemos pensar y plantearlo también ante las autoridades, en los ámbitos donde dan espacio para hacerlo, de que hay que empezar a pensar. Esto se pensó primero para la educación a distancia y tenía un costo
un costo específico, la elaboración de los materiales, la interacción, las tutorías, etcétera, tenía un costo aparte dentro de lo que era la inversión en este tipo de educación, y ahora que estamos pensando en un modelo mixto, debemos pensar de que en un modelo mixto pensar que tenemos que pensar también los recursos para eso. Que esta parte que es el modelo mixto es presencial y no presencial. Entonces, lo presencial está contemplado, pero lo no presencial no está contemplado dentro de los costos. Por lo tanto, hay que empezar a pensarlo, porque en realidad son cada vez más la resistencia que va a haber de parte de los docentes. Solamente los enganchados, los que tenemos amor, lo que nos gusta, lo que por ahí perdemos todo el fin de semana, qué sé yo. Bueno, sí, pero bueno, de eso sabemos que hay pocos, digamos. Sí. Bueno, y para cerrar esta entrevista, no sé si te acordás o querés contarnos alguna anécdota que te haya pasado, tal vez con las TIC en tu vida o digamos, en la escuela, alguna anécdota que vos quieras compartir. En realidad yo creo que a ver, no tengo una anécdota en especial. Lo que a mí me parece y me ha pasado muchas veces, y que eso también tiene que saber el docente, es que son artefactos. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que me dice mi esposo con el auto. En realidad él me dice, son fierros, y que vos podés tener todo, llevarle, hacer, chequearlo, hacerle una revisión técnica, etcétera, etcétera, y cuando salí de vacaciones haces 2 pasos y algo le pasa al auto y se para. Y ya te empieza a generar como arruinarte de alguna manera las vacaciones si no lo tomás con cierto humor, etcétera. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Vos planificás las clases y toda la parte presencial y no presencial con una herramienta que ya no depende de poner tu cuerpo, digamos. ¿Ah? Entonces tenemos que estar preparados justamente con una plan B, y donde por ahí sea poner el cuerpo para los casos de contingencia, que los tenemos muchísimos, porque nosotros tenemos problemas de equipamientos todavía, y más en distintas regiones, digamos, nosotros tenemos mucha diferencia. O sea, es un país muy heterogéneo en cuanto a las realidades de las capitales, el interior, las provincias, el interior de las provincias, etcétera. Entonces, no tenemos problemas con la velocidad de la red, tenemos problemas con los servidores, tenemos problemas con los equipos, tenemos problemas con un montón de instancias. Entonces, de eso he tenido miles de anécdotas. Entonces, por ahí pensar de que el docente que se mete en esto tiene que siempre estar sabiendo de que si algo va a fallar, como dice la ley de Murphy, va a fallar. Entonces, estar preparado como para salir adelante. Exactamente, no confiarse en lo que va a preparar, sino que poder tener la soltura, porque también pasa esto, ¿viste? Que por ahí el docente pone todo en la tecnología, y resulta ser que deja de lado su experticia que venía acostumbrado a poder tener esto de salir al paso con cualquier herramienta o recurso, etc. Eso me parece más importante. Después, anécdotas así personales, es que a mí me gusta mucho particularmente, y soy muy, que me lo dice, soy muy afín a toda esta cuestión de incorporar a la enseñanza, etcétera, pero tengo tirrias a otro tipo de tecnología. Esto sí es anecdótico, por ejemplo, me cuesta mucho o soy muy reticente a manejar todo lo que sea pagos por internet, o sea, todo lo que sea manejo de la finanza por internet, etc. O sea, es como que la tecnología me sirve a mí para la educación, ¿viste? Pero para las otras cuestiones soy muy reticente, y eso a muchos les causa gracia, o es también una paradoja para mí misma. Bueno, María del Carmen, muchas gracias, y esa era la pequeña entrevista que te queríamos hacer. Al contrario, ojalá que les sirva y que realmente sea un aporte para tus estudios y que
Que sea una más sumando, te tengo la pila de la suma, así que me parece bien. Bueno,